se acerca su venida, se oyen ya los pasos del Rey que se aproxima. La tarea aún nos queda de anunciar a pueblo y gente que Jesús está volviendo, victorioso y triunfante. Pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús volverá. Muy buenos días, mis apreciados hermanos y amigos que nos sintonizan tanto aquí en Georgia Norte como en cualquier parte donde ustedes se encuentren. Que la bendición de Dios sea con ustedes en este día. Así que queremos invitarles para que gentilmente inclinen sus rostros para tener unas palabras de oración. Nuestro Dios y Padre, te damos muchas gracias por permitirnos nuevamente conectarnos en este programa con muchos amigos y hermanos en todas partes del mundo donde nos sintonizan. Que este mensaje de alabanza, de meditación, de estudio de tu palabra pueda llenar un vacío en sus corazones y nos ayudes a prepararnos sabiendo de que el día de tu venida está muy cerca. Guárdanos en este día y siempre. Te lo pedimos y damos las gracias en los méritos de Jesús. Amén. Bien, continuamos nuestra programación en esta mañana, dedicando, como de costumbre, unos minutos a alabar y glorificar el nombre de Dios. Así que te invito para que unas tus voces en alabanzas a nuestro Creador. Cerca de ti, Señor, Señor, entrego bienes, goces y placer. Que tu espíritu me llene y de ti sienta el poder.
Cristo hallóme en la miseria y el pecado. Lleno estaba el corazón de iniquidad, mas Jesús abrió sus brazos y amoroso guió mis pasos por la senda de verdad. Ningún otro me amó cual Cristo, no hay amigo tan leal y fiel, nadie más limpiar pudiera mis pecados, solo Cristo mi buen Rey. Cuando suene la trompeta en el día del Señor, su esplendor y eterna claridad veré. Cuando lleguen los salvados ante el magno Redentor y se pase lista, yo responderé. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, y mi nombre llame, yo responderé. Aunque en esta vida falten riquezas, sé que allá en la gloria tengo mi mansión. Alma tan perdida entre las pobrezas de mi Jesucristo, tuvo compasión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar bello hogar, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar bello hogar, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar bello hogar, más allá del sol. La División Occidental de África Central envía misioneros tanto a las ciudades como a las áreas más remotas y difíciles de alcanzar. Pero también se hace misión en la oficina de Pierre, en la sede de la división. Pierre es el asistente administrativo del presidente de la División Occidental de África Central. Parte de su trabajo consiste en asegurarse de que los misioneros sean enviados a donde más se los necesita. Aunque sus esfuerzos pasan inadvertidos, a Pierre no le importa y disfruta siendo parte de la obra de Dios. Yo pienso que aquellos que trabajan en la viña del Señor tienen diferentes habilidades. Algunos hacen cosas que la gente puede ver, pero otros trabajan silenciosamente. Así que estar al frente donde la gente te ve, creo que no es lo más importante. Pero aún desde tu pequeñísimo rincón puedes contribuir al progreso de la obra del Señor. Pierre despierta a las 4:30 para poder darse prisa a la mañana y llegar a su oficina. Contesta correos electrónicos, ordena literarios y solicita visas para los misioneros, entre otras cosas. No es un simple trabajo de oficina.
Trabajo en la iglesia del Señor. Trabajar en la iglesia es una bendición, pues somos llamados a ser colaboradores del Señor en la salvación de las almas. Mientras hace su trabajo, Pierre entra en contacto con personas que necesitan consejo. Como anciano de iglesia, Pierre ora por las diferentes personas que llegan a su oficina. A veces les da palabras de aliento a los misioneros antes que se vaya a su campo misionero. Nada de lo que se ha hecho hubiera sido posible sin las personas que trabajan en el anonimato. Y algunos de los líderes estamos aquí para representarlos. Pero aquellos que trabajan en silencio en nuestra división son serios obreros de la causa del Señor en nuestro territorio. Así que damos gracias por sus vidas y por sus talentos. También agradecemos todo lo que hacen. Somos un equipo. Por favor, oren por Pierre y el equipo de la División Occidental de África Central. Oren para que la iglesia siga creciendo aquí y que muchos sean alcanzados por el reino. Gracias por apoyar la obra misionera. Hay problemas en la vida que no tienen solución y los planes del futuro solo traen confusión. La familia se separa y no entiendes la razón. Has tocado muchas puertas y no encuentras solución. Cristo en el hogar, más de Cristo en el hogar, los problemas huirán y una mano poderosa te sustentará. Más de Cristo en el baluarte principal. Has venido con tus cargas a los pies del Salvador. Te das cuenta que en la vida todo tiene solución. Ahora miras al futuro y no sientes ya temor. Tu familia está firmada en los brazos del Señor. Más de Cristo en el hogar, más de Cristo en el hogar, los problemas huirán y una mano poderosa te sustentará. Más de Cristo en el hogar, más de Cristo en el hogar, esperanza hay para el hogar
Cristo en el hogar, más de Cristo en el hogar. Los problemas huirán y una mano poderosa te sustentará. Más de Cristo en el hogar, más de Cristo en el hogar, más de Cristo en el hogar, más de Cristo en mi hogar. Esperanza hay para el hogar. Cristo su baluarte principal. Esperanza hay si haces de Cristo tu baluarte principal. Bien, amados hermanos, después de haber alabado el nombre de nuestro Dios, pues ha llegado el momento también anhelado y esperado por todos, que es el del alimento espiritual, el del estudio de la lección que hemos estudiado, repasado durante toda esta semana. Así que, bueno, pues estemos atentos para sacar el mayor provecho del estudio de la lección que tenemos para ustedes en esta ocasión. Continuamos nuestra programación en el día de hoy, dándole gracias a Dios por ustedes que nos escuchan y nos ven. Quiera Dios que ahora al adentrarnos en el repaso de la lección, pues sea de provecho espiritual para todos los que la escuchen. Tenemos aquí en pantalla, como de costumbre, al pastor Josué Calderín. Bienvenido, pastor Josué. También dentro de breve pues entrará otro hermano. Esperamos que le demos la bienvenida cuando ya esté con nosotros. Bien, vamos a tener unas palabras de oración para dar inicio al repaso de la lección. ¿Puede acompañarle, tener la oración, pastor? Oremos. Gracias, Padre, por esta nueva oportunidad que nos das de poder abrir tu palabra y poder regocijarnos en ella por las maravillas que tú nos has dado. Permite que podamos hallar esperanza y sabiduría en tus palabras. Que todos los hermanos que se están congregados para gozarse en tu día santo, pues puedan sentir un refrigerio espiritual. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Gloria al Señor. Bien, amados hermanos, pues vamos a comenzar con el título de la lección, un mensaje que vale la pena compartir. Yo soy de lo que creo de que todo en la Biblia es importante. Vale la pena compartir todo lo que está escrito en la Biblia, porque toda la Biblia es inspirada divinamente, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Algunas veces yo he conversado con algunas personas que me dicen, no, ustedes siempre hablan del Antiguo Testamento. No me hable del Antiguo Testamento, háblame del Nuevo Testamento. Pero, óigame, ¿pero qué cosa dice la Biblia? La palabra de Dios nos dice que toda la Escritura es inspirada divinamente, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. ¿Cómo es que nosotros ahora vamos a estar haciendo énfasis en el Nuevo Testamento y dejar afuera el Antiguo? Entonces yo creo que todo vale la pena compartir. Dice, ¿qué puedes, en tu estudio, qué nos puedes hablar, pastor Calderín, acerca de esto? Bien, muy bien. Feliz sábado para todos. Nuevamente acá, en una de las últimas lecciones, donde el autor pues nos lleva a hablarnos acerca de que el Apocalipsis es un libro también, es un mensaje hermoso a través del cual podemos compartir. ¿Pero compartir qué? Compartir miedo, compartir
terror. La gente en la calle habla del apocalipsis como algo terrorífico que va a destruir a las personas. Algo que trae un mensaje de destrucción para el mundo y para las personas. Sin embargo, la Iglesia Adventista ha tratado siempre de cambiar esta imagen que hay sobre el Apocalipsis. El Apocalipsis primeramente es un mensaje de gozo, de seguridad, que nos trae Jesús a aquellos que queremos estar bajo sus alas. Dice el salmista que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Significa que todo el que esté abrigado, el que esté protegido por Dios, no debe temer ningún tipo de angustia que venga alrededor. Entonces, el mensaje del Apocalipsis es el mismo. Es el mismo. Vendrán muchos males sobre el mundo, pero mi pueblo y mis hijos no tienen nada que temer. Porque incluso las cosas que Dios permite, que no son muy bienvenidas para nosotros por traernos angustia, aún detrás de eso hay lecciones espirituales importantes que pueden llevarnos a la salvación eterna. Porque Dios lo que finalmente desea en nosotros es llevarnos a esa salvación eterna. Y hay veces que hay angustias por las que debemos pasar. Por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo pasó su apocalipsis, según el mensaje mundano del apocalipsis, también lo pasó, porque los últimos tiempos de Jesús fueron apocalípticos, fueron de destrucción. El mundo estaba viendo como un hombre que algunos proclamaban como el Mesías, como el libertador, pues estaba siendo torturado y finalmente fue asesinado delante de la multitud de todo Israel. Y entonces hay algo interesante, ¿no? Sí. Hay algo interesante, y es que la gente a veces, para los israelitas, incluso para los mismos discípulos, el mundo se estaba acabando en ese momento. Cuando Cristo estaba muriendo, para ellos el mundo se estaba acabando. Era un apocalipsis. Sin embargo, cuando Jesús resucitó, los seguidores de Jesús se percataron que lejos de estar enfrentando una crisis final, estaban comenzando una nueva era, y una era de triunfo, una era gloriosa. Entonces, eso mismo que aconteció con la primera venida de Cristo es lo que va a pasar con la segunda venida de Cristo. Los seguidores de Jesús, si no quedan confundidos, si están alistados, si ven en los mensajes del Apocalipsis esperanza y abrigo de Dios para ellos, pues la segunda venida de Jesús va a ser lo mismo. Va a parecer al mundo que está acabándose, que es lo peor. Pero finalmente lo que parece que va a ser destrucción para los hijos de Dios se va a convertir en una nueva etapa de triunfo que va a ser nuestro reinado en el reino de los cielos. Y luego, pues, en la tierra nueva. Pero lo que nos trata de enseñar el Apocalipsis es que hay una verdad eterna que debemos compartir. Como dice Apocalipsis 14, 6 al 7, el mensaje de este ángel que dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno. Ajá. Para predicarlo a los moradores de la tierra. Disculpa, hermano José, bienvenido. ¿Me escucha bien? Habla para escucharte. Sí, lo escucho. Bien, ya te escucho también. Bienvenido a la lección. Continuamos con el pastor Calderín. Bien, entonces estamos hablando de que es bueno que nosotros entendamos que lo mismo, nosotros podemos sacar las lecciones espirituales de los evangelios, donde, sí, donde nos dice que la expectativa que tuvo el pueblo de Dios con respecto a la primera venida de Cristo, para que no nos vuelva a pasar lo mismo en la segunda venida de Cristo, debemos enfrentar lo que Jesús le mostró a Juan
como lo que va a acontecer al final, como algo esperanzador. Jesús le dijo a sus discípulos que iba a haber grandes cosas terribles, pero y le dijo que era necesario que él muriera. Pedro no quiso aceptar, no, Señor, de ninguna manera, ¿cómo vas a morir? Entonces hay muchos, tristemente, que para el fin de los tiempos han cambiado el estilo de los acontecimientos y están enseñando en sus iglesias de que va a haber un arrebatamiento del pueblo, que no van a pasar por momentos difíciles, que Dios ama tanto a su gente, que van a estar viviendo la buena vida y de pronto ¡zas! Y se van para el cielo con Jesús. Entonces Jesús trata de decir, no es así. Jesús trata de decir que van a venir momentos difíciles y duros para el mundo, y están en el Apocalipsis, está claro los difíciles tiempos, pero también le dice a su pueblo, no tienen que desesperarse, no tienen por qué andar como locos pensando que va a ser una terrible angustia para ellos. La angustia que va a haber al final dice la sierva inspirada, que la única cosa angustiosa que va a haber en los hijos de Dios en los últimos días, la única cosa angustiosa va a ser pensar si ellos están bien con Dios o no. Si espiritualmente están sin pecado delante de la presencia de Dios, al final de la gracia, esa va a ser su única preocupación. A eso es lo que se le llama la angustia de Jacob, entonces. Exactamente, ¿no? Pero no existe la angustia de los acontecimientos en el seguidor de Cristo. Porque el seguidor de Cristo va a estar preparado y va a entender que estas son las señales de que Cristo está a las puertas y tiene su vida puesta en Dios, la vida suya, la de su familia, sus bienes. No le van a importar, nada le va a importar, porque está preparado para ese acontecimiento. Y esa seguridad que la da el Espíritu Santo, pues está plasmada en el Apocalipsis. Es un libro de esperanza, y por eso estamos hablando, repasando el versículo de memoria del mensaje angélico, que dice que debemos decirle a toda tribu, lengua y pueblo, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. O sea, es claro que debemos de dar ese mensaje, pero no un mensaje de que hay un juicio. Pero el juicio para el inocente, para la persona inocente, no debe de haber miedo, no debe de haber temor, porque tenemos al mejor abogado. Cuando tenemos al mejor, imagínense que usted vaya a un litigio y usted sabe que usted tiene la razón, pero usted tiene temor de que el juez entienda mal las cosas y lo vayan a meter preso. Pero de pronto viene alguien a usted y le dice, el mejor abogado de la nación, que no ha perdido un solo caso, lo va a defender. ¿Cómo usted va a quedar? ¡Wow! Ahora sí estoy tranquilo. Estoy completamente tranquilo, me va a defender el mejor abogado. Entonces, cuando nosotros estamos con Dios y somos hijos de Dios, no debemos temer al juicio, porque en el juicio Jesucristo nos va a defender y nos va a declarar inocente, no porque somos buenos, sino porque Jesucristo, la sangre de Jesucristo nos cubre. Pero para eso tenemos que estar en la salvación. Muy bien, algo que yo quiero añadir a lo que estás diciendo. Mira, a mí me llama la atención mucho el primer mensaje angélico, porque hay varias cosas que el ángel llama la atención. Él llama la atención primeramente al juicio, ¿no? Y también adorar al día verdadero, que es el séptimo día. Pero también llama la atención que debemos de adorar a Dios, porque en contraposición a la bestia y a la imagen de la bestia, que ellos no están adorando al verdadero Dios, sino que adoran otras cosas que tienen ellos como dioses. Pero esto abre la puerta al materialismo, etcétera. Pero la duda de que si realmente sobre la doctrina creacionista del libro del Génesis. Pero el primer mensaje angélico es que la iglesia de estos últimos tiempos pues debe de llamar la atención a qué cosa, a la adoración del Dios verdadero. Pero nosotros venimos de ahí. Es bien, pastor, pero ¿cómo sería eso? ¿Cómo nosotros podemos llamar la atención al Dios verdadero? Porque es que todos dicen lo mismo. Todos dicen que tienen el Dios verdadero. ¿Cómo llamamos la atención? Pero creen en una doctrina creacionista y tienen un falso día de adoración. Entonces, si nosotros al guardar el sábado
estamos reconociendo de que Dios hizo este mundo en 6 días. Al Dios que adoramos nosotros es el Dios creacionista. Y que el séptimo día descansó. Por lo tanto, el sábado es el monumento recordativo de la creación de Dios. Y otras personas que dicen ser cristianas, a observar el domingo, están guardando, ¿verdad?, otro día que no tiene que ver nada con la del Dios creador. Claro, tiene razón, pastor. Eso yo lo puedo juntar con otra verdad que hay ahí. Y es la verdad presente que existía en el tiempo de los discípulos. Cuando Pedro habló esa frase, la verdad presente, que hoy en día se usa mucho por gente adventista y no muy adventista, hay que entenderla la frase, la verdad presente. La verdad presente, cuando Pedro lo mencionó, era la siguiente. Antes que Cristo viniera, la verdad presente era la promesa del Mesías. Pero cuando Pedro habló, ya la promesa del Mesías había cumplido. La primera venida, por lo menos, había cumplido. Y él, cuando habló de la verdad presente, era que todos aquellos, en ese momento histórico en que Pedro estaba escribiendo eso, decía, esta es la verdad presente. O sea, que para estar bien con Dios, había que aceptar que Jesús ya había venido, que el Mesías ya había venido y que había sido abolida todo el sistema de sacrificio. Y todo eso. Entonces, había cambiado la verdad presente. Ahora yo les digo a ustedes, en aquel momento la guerra espiritual que había era los judíos que decían que mantenían la verdad presente antigua y los cristianos que decían tener la verdad presente moderna. Ahora ya no hay esa pugna. Ya los judíos no vienen a nosotros, a las iglesias nuestras, a pugnar con nosotros eso. Sabemos que los judíos tienen su mundo allá, pero ellos se han ido tanto, se han desparramado tanto que no nos hacen ese tipo de guerra. Ellos tienen otro tipo de guerra. Pero ahora la guerra, la verdad presente de ahora es diferente. La verdad presente de ahora es precisamente lo que usted estaba diciendo. Es que para el momento de la segunda venida de Cristo tenemos que preparar un pueblo que entienda, como usted dice, qué cosa es adorar al Dios verdadero. Y que tiene que ver, guardar el sábado tiene mucho que ver con la luz que Dios quiere que entienda el último pueblo de Dios que va a transitar por esta tierra. Amén, gloria a Dios. La sierva inspirada dice claramente que no va a existir nadie en el momento final, cuando se vaya a definir el cierre de la gracia, no va a existir nadie que no guarde el sábado, que no vaya a ser sellado. Entonces, si eso es una verdad muy clara para ser parte del remanente final, pues es parte de nosotros, es parte de nuestro mensaje transmitir con amor, con mucha oración a los demás para que puedan entender esa verdad. Amén. Claro, nuestra vida, nuestro testimonio es la mejor manera de poder mostrarles a ellos que el sábado es el día de reposo. Si hasta ahora el sábado no ha sido piedra de toque para la salvación, no lo ha sido, porque ninguna obra hace salvar o perder al ser humano. Lo cierto es que ha habido momentos históricos en la humanidad en que Dios ha probado a su pueblo y a través de las obras que han existido en ese momento ha sido separado un pueblo para Dios o para perdición. Eso ha sido claro. Sin embargo, las obras nunca han sido lo que ha determinado la salvación, pero sí ha determinado lo que está en la mente. Y si en la mente no hay una fe verdadera, va a fluir una obra ingrata, va a fluir una obra que va a ser mala. ¿Entendemos? Y la gente humilde, cuando están delante de una prueba grande, van a reconocer al Dios verdadero, como pasó cuando Elías. ¿Se recuerdan cuando Elías, el pueblo estaba confundido? Pero Dios dijo, miren, hay 7,000 rodillas que todavía no se postran. No se han postrado. Pero este pueblo está confundido, vamos a sacarlo de la confusión. Y entonces Dios puso una prueba grande
e hizo bajar fuego del cielo para que la gente viera que el Dios verdadero es el que estaba con Elías, era Jehová y no eran los Baales ni los Aceras. Entonces el pueblo estaba confundido. Mire, a veces decimos, pero ¿por qué van a estar confundidos si eran israelitas? Hermanos, llevaban 1 o 2 generaciones en plena idolatría y esas nuevas generaciones nacían y les enseñaban la mezcla de religiones. Entonces estaban confundidos y por eso Dios tuvo misericordia de ellos y les mostró con un gran milagro cómo era adorar al Dios verdadero. Yo les digo a ustedes, toda esa gente, millones y millones que guardan el domingo, Dios sí tiene que hacer un gran milagro como en los días de Elías para que ellos entiendan que el sábado es el toque final, la prueba de toque final. Dios lo va a hacer porque su promesa no es arbitraria y como la salvación no es por obra, pues Dios quiere que aquellos que son realmente sanos de mente, que aman a Dios de todo corazón, vengan a la luz de la verdad. Amén. Y nosotros, si no sabremos, si no vamos a saber cómo hacerlo, Dios sí va a encontrar la manera de hacerles ver esta gran verdad que va a ser fundamental para el momento decisivo. Lo que sí no podemos enseñar es que es por obra. La salvación al final va a ser por obra porque el que no guarde el sábado se va a perder. Eso es un modo equivocado de enfocar. Va a haber una prueba. Lo correcto es decir, va a haber una prueba en el momento final y el Espíritu Santo va a saber preparar a las personas para llevarlos a esa gran verdad. Nadie se va a perder esa gran verdad de los elegidos. Ahora, el Apocalipsis nos deja, aunque no habla del sábado específicamente, sí, cuando dice, como dice usted, pastor, que dijo claramente allí en el mensaje angélico, donde se habla de adorar, aquel que hizo los cielos y la tierra, ¿verdad? Nos hace un recordatorio de la creación, nos hace un recordatorio del Dios que selló la creación con un mandamiento, que fue el del sábado, como día especial de Dios. Amén. Entonces, el Apocalipsis muestra no solamente esperanza, sino también una guía, nos da una guía para saber cuáles son muchos de los acontecimientos que pasarían al final. Y este toque sería un toque importante, ¿no? En el lunes nos dice esto, ¿no? Que nos dice el autor que todos los capítulos del Apocalipsis están impregnados de una gran verdad y es la segunda venida de Cristo. Amén. Y nos menciona muchísimas de las doctrinas que son importantes, como indirectamente la del sábado, el Dios que hizo el cielo y la tierra, y menciona muchas más otras cosas. Nos habla de que Satanás iba a tratar de engañar a los escogidos a través del engaño de la bestia y de su imagen, y de muchas otras cosas que menciona el Apocalipsis. A través de los mensajes de las 7 iglesias, habla de un montón de falsas doctrinas que iban a estar atacando las iglesias. Todo eso nos muestra, nos enseña. Sin embargo, la doctrina redundante, continua, es la de la segunda venida de Cristo. Amén. Todo redunda allí. Al final del mensaje de la iglesia, siempre llega allí. ¿Verdad? Y el libro de Apocalipsis se concluye hablando de claro, ciertamente sí, vengo en breve. El autor nos dice que cada capítulo, no solo el final, cada capítulo y cada grupo de mensajes tiene un mensaje de segunda venida de Cristo. Cada mensaje de la iglesia, de cada iglesia, termina dando una promesa y esas promesas están señalando momentos para la segunda venida de Cristo. Como el que venza tendrá esto, lo otro. El que venza tendrá aquello, lo otro. O sea, hay una promesa que se va a cumplir finalmente al final, con todas las personas que triunfen. O sea, la segunda venida de Cristo, como le decía al principio, ha tratado de ser enfocado de modo diferente, porque el diablo no quiere que estemos preparados. Ya le decía, veo mucho en las redes sociales la gran mentira de que no vamos a pasar por ninguna tribulación al final. Sí, de que va a haber un arrebatamiento de la iglesia donde
Dios no va a permitir que sus hijos pasen por un momento difícil en la historia de la humanidad, donde no va a haber ningún tipo de prueba dura para los hijos de Dios. Todo esto se está enseñando en las otras iglesias. Y tristemente, esto es un engaño de Satanás para dormir a las personas que anhelan buscar de Dios. Entonces, esa es una de las grandes verdades que nosotros tenemos que seguir proclamando. Y yo me doy cuenta con gran orgullo, puedo decir que nuestra iglesia tiene muchos himnos, casi toda la mitad de nuestras alabanzas a Dios tienen que ver, se enfocan en el verdadero acontecimiento de la segunda venida de Cristo. Amén. Entonces, eso lo estamos haciendo muy bien. Nuestro mensaje musical está muy, muy enfocado en esto, en cómo debe ser la segunda venida de Cristo. Nosotros también debemos seguir mostrando todo lo que podamos a la gente de que deben de prepararse para que su testimonio sea una vida que la gente quiera saber más de eso, de la manera en que vamos a enfrentar ese verdadero final apocalíptico. Es importante porque nosotros aquí, bueno, lo más importante es estar bien con Dios. Cuando nosotros estamos bien con Dios, todo lo demás fluye. Todo lo demás fluye. Pero debemos cuidar nuestras doctrinas fundamentales. La debemos cuidar. Gloria a Dios, mi hermano. Son muy importantes, la salvación por la fe, todo eso es muy importante, pero hay que cuidar las doctrinas fundamentales, sobre todo las que tienen que ver con los momentos finales. Ahora, el mensaje apocalíptico es un mensaje de esperanza. Nunca enfoquemos el mensaje como un mensaje de destrucción, como un mensaje de que le quite la esperanza a la gente, sino enfocarnos para que ellos vean que los mensajes apocalípticos son mensajes de amor, de protección de Dios, pero para sus hijos fieles. El llamado entonces a la fidelidad, para que podamos estar tranquilos y que el Señor nos guíe hacia ese momento glorioso del final. Muchas gracias por tu lindo aporte. Que Dios te siga bendiciendo, hijo, por tenerte siempre aquí, dedicar estos minutos cada sábado al repaso de la lección. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia. Gracias. Y ahora continuamos con nuestro queridísimo hermano José Rodas, de la iglesia de Cartersville, Georgia. Así que bienvenido, mi hermano José. Él va a tener ahora el tiempo para hablarnos de la sección del martes, el mensaje para el tiempo del fin de Apocalipsis. ¿Qué nos puedes hablar de este tema? Así es, pastor. Realmente me llena de gozo al ver este mensaje. Vamos a empezar en el martes, pero es que este mensaje es tan rico en información, es tan penetrante que no sé por dónde empezar, pero me encanta la manera que voy a empezar aquí abajo. Dice, en un sentido muy especial, los adventistas del séptimo día han sido colocados en el mundo como centinelas y transmisores de luz, para empezar. Amén. A ellos ha sido confiada la tarea de predicar la última amonestación a un mundo que perece. La palabra de Dios proyecta sobre ellos una luz maravillosa. Una obra de la mayor importancia les ha sido confiada. Proclamar los mensajes del primer, segundo y tercer ángel. Ninguna otra tarea puede ser comparada con esta, y nada debe desviar nuestra atención de ella. Como iglesia, pero aún más importante, como individuos, ¿de qué manera podemos tomar en serio estas palabras? Pastor, a mí me deja muy
feliz, me deja con un corazón lleno el hecho de saber de que dice que Dios ha proveído, Dios ha dado la providencia de Él para poder darle a la iglesia adventista, a los adventistas de este tiempo, que prediquen este mensaje. Dice aquí en el primer párrafo del martes, en el epicentro de Apocalipsis, es el capítulo 14. Este capítulo es de una suma importancia para el pueblo de Dios que vive en los últimos días de la historia humana. Despliega el mensaje de Dios a la humanidad en el tiempo del fin. Este mensaje del tiempo del fin es crucial para el pueblo de Dios y ¿para quién más? Para toda la humanidad. Para el mundo, pastor. Amén. Mira, pastor, a los tiempos en los que vamos viviendo, a los tiempos que estamos, lo poco que nosotros podemos ver, yo diría Apocalipsis 3:20. Apocalipsis 3:20 dice Jesús, he aquí estoy a las puertas y llamo. Ajá. El que abriere, yo cenaré con él y él cenará conmigo, ¿verdad? Claro. Es un versículo que en los tiempos que estamos viviendo, toca a mí, me toca a mí, y también me hace pensar en la humanidad, me hace pensar en el mundo en el que vivimos. Aún Jesús está tocando ahora la puerta de tu corazón o de mi corazón para que podamos abrir. Y un día, en aquel día hermoso que Él nos ha prometido, podamos vivir una vida eterna con Él. Ahora, el mensaje de la iglesia, sabemos nosotros que el tiempo en que vivimos, ¿verdad? Pero el mensaje, el último mensaje, lo predica la iglesia de la Odisea, porque es el tiempo del fin. Entonces, como Dios es de misericordioso, acordémonos desde un principio, vamos a hacer como un repasito. Si lo tomamos así jerárquicamente, cómo el mensaje llegó a la iglesia. Primeramente, Jesús se lo da a los ángeles y Juan, el apóstol amado, está en una visión y ve esos mensajes y los empieza a escribir. O sea, Jesús se los da a los ángeles Juan lo ve y empieza a escribir. Es más, Juan lo ve paseándose por el santuario. Entonces, Jesús en ese momento está organizando todo y la iglesia adventista fue la privilegiada. Qué privilegio de poder llevar este último mensaje al mundo. Ahora, si nos vamos históricamente podemos ver que los tres ángeles son los dos primeros mensajes son bien importantes. Pero yo quiero leer el mensaje del tercer ángel, que dice: y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y toma la señal en su frente o en su mano, ¿qué dice el 10? Este también beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Este mensaje, este último mensaje que tenemos aquí, deberíamos exaltar ese mensaje hasta donde más ya no podamos. Porque vean, si nosotros tenemos amistades, tenemos un amigo, ¿cuántos amigos no tenemos? Muchos amigos en cuales podemos compartir este mensaje. Ahora, el problema está, pastor, en que nosotros mismos a veces nos desanimamos
Y me llamó la atención una palabra que dijo el pastor Josué. Algunos medios adventistas y otros adventistas, 100%, pero ahí vamos. Pero realmente no debería de existir ese medio adventista. Deberíamos de ser los adventistas del séptimo día, porque a los adventistas del séptimo día se les dio ese privilegio de poder predicar este último mensaje. ¿Verdad? Si les leemos literalmente, como dice aquí en el versículo 10, obviamente pues estaríamos echándole carrera a las personas. Pero este mensaje lo tenemos que llevar así como el mensaje, así como los mensajes que llevaba Jesús a su pueblo. Primeramente amor, primeramente confianza y después hablar cómo es el mensaje que Dios quiere que nosotros llevemos al mundo de hoy. Y a través de la historia, nosotros podemos ver el tiempo en el que vivimos. Aquí tengo una pancarta de las 2300 tardes y mañanas, y nosotros podemos ver el tiempo en el que vivimos y podemos darnos cuenta que desde que Jesús murió hasta el tiempo donde empieza el fin del tiempo de gracia, pastor, estamos muy cerca que se acabe el tiempo de gracia. Necesitamos predicar este evangelio, necesitamos predicar estas verdades que son tan puras como el propio Jesús. Claro que sí, mi hermano. Me llena de emoción el darme cuenta que yo tengo ese privilegio, pero me entristece a veces el ver la situación en la que las cosas están como muy serenas, muy calmadas, y ese debería ser un espíritu de que tendríamos más lleno de alegría, ir y predicar ese evangelio con fuerza, porque realmente el tiempo de gracia se está acabando. No siempre vamos a tener ese tiempo que tenemos ahorita como para decir, no, tenemos 200,000 años, tenemos 20 años, tenemos 30 años todavía para poder predicar el evangelio. Tenemos muy poco tiempo. Y lo que más me preocupa mucho es que también, así como el pueblo de Dios va a tener los mandamientos, va a haber un tiempo que también Babilonia va a tener sus mandamientos. Entonces trae mucha más confusión a la gente, y nosotros como adventistas, por testimonio, la gente va a querer ser igual que nosotros. Bien, amados hermanos, continuamos nuestro repaso de la lección. Gracias al pastor Calderín por su lindo aporte, y también por el hermano, el anciano de la iglesia de Careville, José Rodas. Hemos tenido una interrupción en el internet, pero bueno, queremos dar la conclusión de la lección en el día de hoy, queriendo decir que el énfasis general de la lección es la segunda venida de Cristo. Se menciona ahí que Cristo viene montado sobre la nube, un caballo blanco, y viene con una hoz en la mano para vendimiar la tierra. Ya los campos están ready para la siega. Y entonces es importante que la iglesia esté lista para su traslación. Cristo vendrá a buscar a su iglesia en las nubes de los cielos, en gloria y majestad. Me gustó mucho la sección, el énfasis que hizo el pastor Calderín, de que, bueno, la posición que tiene la iglesia adventista acerca de la venida de Cristo, como dice San Mateo 25:31, de que Cristo vendrá en las nubes de los cielos con grande poder y gloria. Nosotros creemos que Cristo vendrá con millones y millones de ángeles, se acercará a la tierra en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, así que los muertos se resucitarán. Apocalipsis habla también que los reyes de la tierra, todo siervo, todo libre, se escondieron cuando ven la presencia de Cristo en las nubes que vienen acercándose a la tierra. Es decir, de que realmente el tema del rapto secreto no es un tema bíblico.
No es un tema bíblico porque hay abundante material en las Escrituras que nos habla de que la venida de Cristo será en una forma gloriosa, en gloria y majestad. Y así lo dice Apocalipsis 1:7. He aquí que viene con las nubes. ¿A qué nubes se refiere? Y Cristo en Hechos 1:9 dice, los ángeles dijeron, así vendrá el Señor como lo habéis visto ir al cielo. Y Cristo se fue en una forma visible, ¿sí o no? Cristo se fue en una forma corporal. Es que decir de que también echa por tierra aquellas personas que creen de que que Cristo está aquí en la tierra, de que Cristo va a venir en una forma espiritual. No, dice que de la misma forma en que Cristo se fue, así mismo volverá. También la lección, en manera de repaso, ya concluyendo, habla del juicio, los 3 mensajes angélicos. El primero habla de que tenemos que predicar el evangelio eterno. ¿Cuál es ese evangelio? Son las buenas nuevas de un Salvador crucificado, resucitado y muy pronto próximo a venir en gloria y majestad. Ese es el evangelio eterno. También se menciona que la verdadera adoración es el verdadero día, el día que Dios santificó en el Edén, que fue el sábado. Dios lo apartó y es un recordatorio de que nosotros provenimos de un Dios creador. Y que también el segundo mensaje habla de la caída de Babilonia. Y el tercer mensaje habla de la Babilonia la Grande, que tiene una señal. ¿Cuál es la señal? Si la señal de Dios a través de las Escrituras es el santo sábado, día de verdadero de reposo, el día que Dios lo dio en el Edén, es la señal que nos identifica como pueblo de Dios. Entonces la bestia y la imagen de la bestia, que bueno, eso se lo daremos de tarea a ustedes, porque no seremos tan directos, pues dice que tienen una señal. ¿Y cuál es la señal de la bestia? ¿Y cuál es la señal de la imagen de la bestia? Es un otro día diferente al sábado. Por lo tanto, habrá una guerra espiritual en estos últimos tiempos. Estamos preparados nosotros para defender la verdad y hacer una defensa con mansedumbre. Entonces se habla también del juicio. El juicio es anunciado por el primer ángel. Dice que el tiempo del juicio ha llegado. Quiere decir que todos vamos a comparecer ante el tribunal celestial para dar cuenta de todas nuestras obras, según Eclesiastés capítulo 12, versículo 14. ¿Ve qué cosa dice ahí el libro de Eclesiastés? Dice que el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque he aquí que Dios traerá toda obra a juicio, sea buena y sea mala. Y en 2 Corintios 5:10 también habla de qué cosa. Habla de que todos, sin excepción de nadie, tendremos que comparecer ante el tribunal celestial. Que Dios nos ayude. ¿Y cuál va a ser la norma del juicio divino? Que vamos a ser juzgados. Bueno, vamos a ser juzgados por la santa y divina ley que habla Santiago. En el libro de Santiago dice que así haced y así obrad como lo que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. ¿Cuál es esta ley? La ley de los 10 mandamientos, la ley que fue dada en el Sinaí. Esa es la ley que tú y yo vamos a ser juzgados, medidos y vamos a ser pesados en la balanza del Señor. Quiera Dios que ninguno de ustedes y su servidor seamos hallados faltos. Que Dios añada su bendición sobre su palabra en el estudio tan interesante de la lección de esta semana, que hace énfasis en la venida de Cristo, que es la esperanza bienaventurada de todo cristiano. Alabemos el nombre de nuestro Dios nuevamente con el himno 160 del Himnario Nuevo Adventista. Viene otra vez nuestro Salvador.
senda preparar. Gloria, gloria, Cristo viene otra vez. Acabará el poder de Satán, por si ya fuera hoy. Negras tristezas no se verán, por si ya fuera hoy. Todos los justos con Cristo irán a las mansiones de su Señor, cuando estas glorias llegarán, por si ya fuera hoy. Gloria, gloria, gozo sin fin traerá. Gloria, gloria, al coronarle ven. Gloria, gloria, la senda preparar. Gloria, gloria, Cristo viene otra vez. Fieles a él los deben hallar, si regresara hoy. Todos velando con gozo y paz, si regresara hoy. Multiplicadas señales hay, en el oriente se ve el amor, yo más cercano el tiempo estamos, si ya fuera hoy. Gloria, gloria, gozo sin fin traerá. Gloria, gloria, al coronarle ven. Gloria, gloria, la senda preparar. Gloria, gloria, Cristo viene otra vez. Probad y ved. Historia de hoy. Traslado oportuno. Estamos en el municipio de San Carlos, provincia de Mendoza, en Argentina. La región es bien tranquila. Los habitantes viven seguros debido a una buena estructura policial en las calles de la ciudad. El responsable por este trabajo es el jefe de policía Miguel Martínez, miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Su deber principal es mantener la ley y el orden, cumpliendo sus funciones administrativas y ayudando a la población en sus necesidades de seguridad. Durante algunos años, Miguel logró conciliar su trabajo como policía, de características notorias, con sus funciones en la iglesia. Siempre aprovechó la proximidad que tiene a diario con la población para hablarles de Jesús. Al abordar a los individuos, siempre lo hizo más allá de su rutina profesional. Procuraba saber más al respecto de las personas y de qué manera podía ayudarlas en sus necesidades. Pero los tiempos cambiaron y un nuevo jefe de policía, nombrado recientemente, llamó a Miguel para conversar. Su comisario lo he citado a mi despacho para notificarlo de que debe trabajar también los días sábados. Yo sé que usted procesa la religión adventista, que no trabaja los sábados, pero yo necesito que a partir de este sábado comience a trabajar en la departamental, porque hemos hecho un ordenamiento administrativo interno por parte de la jefatura y yo necesito que los sábados usted esté trabajando en la departamental. Pero jefe, ¿se acuerda que yo le dije cuando lo entrevisté la primera vez que yo necesito solamente un favor? Que me pueda dar el día para tomármelo, que es el día sábado, como lo dice el cuarto mandamiento.
Escúcheme, yo no entiendo mucho de religión, pero lo poco que sé, que Jesucristo también trabajaba los días sábados y también hacía milagros. ¿Por qué usted no va a trabajar el sábado? Mire, jefe, discúlpeme, yo respeto su decisión y lo que usted me está exponiendo, pero déjeme pensar y después le aviso. El momento era decisivo para Miguel. Su fe estaba siendo colocada ante una gran prueba. La decisión que debería tomar afectaría no solo su vida, sino también la de su familia, esposa e hijo pequeño. Inmediatamente de lo que podría suceder, Miguel ya había tomado su decisión. ¿Qué vas a hacer? Vamos mañana a la iglesia. Aquella noche, su familia se reunió ante el altar del Señor, lugar donde diariamente hacían los cultos de familia, agradeciendo por la vida y entregando en las manos de Dios todas las dificultades por las cuales estaban pasando. A la mañana siguiente, antes de salir a la iglesia, nuevamente sonó el teléfono de Miguel. ¿Hola? Sí. Bueno, gracias. Chao, chao. ¿Qué pasó? No me digas que tu jefe quiere que vayas a trabajar hoy. No, amor. Era un compañero de trabajo. Me acaba de decir que anoche salió un traslado. Mi jefe ya no es comisario inspector de esta región. ¿En serio? Es posible que muchos de nosotros estemos viviendo la misma situación de Miguel Martínez. En este caso, lo mejor que podemos hacer es oír el consejo bíblico que se encuentra en Salmos 53:3. En el día en que tengo miedo, yo en ti confío. Qué hermosa experiencia la del hermano Miguel de la localidad de San Carlos, provincia de Mendoza, en Argentina. Hermanos y amigos, ahora los invito a participar de un momento especial de adoración a través de los diezmos y las ofrendas. Dios los bendiga. Probad y ved. Amados hermanos, queremos compartir algunos anuncios con ustedes. Bien, ya estamos, creo que en la recta final. Hemos ido mejorando con las cifras del coronavirus, ya han ido bajando. Y en las últimas reuniones que hemos tenido con nuestros dirigentes de la conferencia, nos están pronosticando de que ya para la segunda o tercera semana de octubre, pues nuestros templos pues se abrirán, siempre tomando las debidas precauciones, a pesar de que en muchas iglesias o en muchos lugares que son iglesias pequeñas, pues se están reuniendo ya en el parking, es decir, en los parqueos de la iglesia. Allí pueden, siempre tomando precauciones, tomando distancia, no alabando, con puestos también cubriendo sus bocas. Así que todas estas medidas, hay algunos hermanos que se reúnen en el patio de la iglesia. Así que aleluya, gloria a nuestro Dios. Continuemos orando, teniendo presente en nuestras oraciones algunos hermanos que han contraído el coronavirus, algunos ya lo están pasando. Gloria a Dios por esto. Así que continuemos orando para que Dios nos cuide, Dios nos ampare y nos favorezca. Hoy tendremos historia y novedad. Nick, cada historia está llena de amor y verdad. Con el papá, con la mamá y la hermana querida, vamos a leer la historia del libro que la abuela montó, hizo con cariño para ti.
Cada uno tiene su tarea. Listo, mamá. Ya terminé. ¡Qué bueno! Ve a cambiarte y no olvides guardar tu pijama. ¡Gaby! Sí, mamá. ¡Es tu turno! ¿Vamos a acomodar la cama? Pero, mamá, no, déjame jugar más. Hoy es domingo. ¿Ah, sí? ¿Y cómo sabes que hoy es domingo? Porque ayer fuimos a la iglesia y Nick no va a la escuela hoy. ¡Qué inteligente! Después puedes jugar. Pero ahora debes acomodar la cama. Y vine para ayudarte. Ah, tengo hambre. ¿No podemos comer primero? Me parece que alguien está poniendo excusas. Cada uno tiene su tarea. Ya te lo he dicho. Luego de despertarse, hay que salir de la cama y dejar todo acomodado. Después vamos a comer. Sí, mamá. ¡Ah, quedó genial! En el nombre de Jesús. Amén. ¡Qué delicia! Amo el pan que sabes hacer, querida. Amo este pan. Y esa es tu tarea, ¿no, mamá? Sí, es una de ellas. Cada uno tiene su tarea. Papá, por ejemplo, es quien saca la basura. Es así. Yo me ocupo de la basura. Y hoy, Gaby me sorprendió, ¿no, hija? Ella casi ya puede acomodar la cama solita. Esa es mi nena. Pronto, muy pronto, no va a necesitar más ayuda, igual que Nick. Y un día, yo también voy a hacer ese pan solita. Me gusta la idea. ¿Y saben qué sería una buena idea para después del desayuno? ¡Leer el libro de la abuela! Sí, pero después de haber lavado la loza. Encontré una historia aquí. Parece muy buena. Vamos a ver. El título es Cada uno tiene su tarea. Elena tenía una familia muy grande. Además del papá y la mamá, estaban los 8 hijos. Elena era la menor, con su hermana gemela, Elizabeth. Entonces eran las menores. Exacto, la familia Harmon no era rica y todos tenían que trabajar para ayudar. A pesar de tener solo 7 años de edad, la tarea de Elena era cuidar de la vaca marrón de la familia, que se llamaba Bossy. Todas las tardes, Elena tenía que buscar a Bossy para que el padre pudiera sacar la leche. A la vaca le gustaba Elena y siempre apoyaba su cabeza, grande y peluda, en la mano de la niña. Y Elena no tenía miedo. Parece que no. La vaca debe haber sido muy mansa. Pero vamos a continuar aquí. Una tarde, cuando Elena buscó a Bossy en el corral, no la encontró. ¡Bossy! ¡Bossy! Bien, ahora queremos invitarle a hacerle un llamado a la adoración. Así que alabemos el nombre de Dios con el himno número 33 del Himnario Adventista y el número 20 como de costumbre para dar inicio al culto de adoración en esta mañana. Padre amado.
Bien, oremos. Nuestro Dios y Padre, alabado y glorificado sea una vez más tu nombre. Gracias porque nos permites ahora abrir tu palabra para presentar el mensaje. Pedimos que tu Espíritu Santo descienda desde lo alto y nos llenes de tu gracia, nos llenes de tu poder. Que estas palabras no vuelvan vacías, sino que puedan hacer mella en nuestros corazones y así podamos prepararnos cada vez más sabiendo de que tu regreso está muy próximo a ocurrir. Te lo pedimos y damos gracias en los méritos de Jesús. Amén. Bien, quiero invitarles a buscar allí en sus Biblias en el capítulo 1 y versículo 7 del libro del Apocalipsis. Capítulo 1, versículo 7. Hemos titulado nuestro mensaje en esta mañana, Viene otra vez. En acorde con la lección que hemos repasado, hemos estudiado durante la semana, que trata acerca de la venida de nuestro amado Salvador Jesús. Dice así el libro de Apocalipsis, capítulo 1, capítulo 7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén, concluye el escritor del libro de Apocalipsis, Juan, el discípulo amado. Sí, ven Señor Jesús, debe ser también nuestra respuesta. El pueblo de Dios, a través de todos los tiempos, ha vivido aferrado a esta esperanza. Se le llama en la Biblia la esperanza bienaventurada del segundo regreso del gran Dios nuestro y Salvador Jesucristo. Y se dirá en aquel día, dice el profeta mesiánico en su capítulo 25, versículo 9, se dirá en aquel día, he aquí este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Ay, hermanos queridos, este es nuestro deseo y ese es el anhelo que hay en nuestro corazón y queremos también que palpite en tu corazón también esta esperanza se mantenga viva y latente en nuestras vidas siempre y más sabiendo de que aquel día se acerca. Los profetas del Antiguo Testamento se refirieron no solo a la llegada del Mesías en su primera manifestación, sino que también se proyectaron el segundo gran evento o acontecimiento. Decenas, cientos de predicciones encontramos en la Biblia acerca del primer evento, el nacimiento del Mesías, pero también desde muy lejanas las fechas, muchos profetas hablaron de este magno acontecimiento, la segunda aparición de nuestro amado Salvador Jesús en gloria y majestad. Aún nuestra iglesia, en los años, en el siglo pasado, en el año 1844, cuando surge aquel gran movimiento adventista, pues, que se organiza en el año 1863, dice la historia que se reunieron allí los líderes tratando de buscar un título para ponerle a la iglesia en ese momento, y no se ponían de acuerdo, es decir, que no fue una tarea fácil. Algunos querían poner a la iglesia de Cristo, pero decían, no, es muy común. Y surgieron varias propuestas hasta que por fin alguien sugirió, ¿por qué no ponerle algo que sea alusivo al mensaje que nosotros proclamamos? Somos adventistas. ¿Por qué somos adventistas? Porque creemos en la segunda venida de Cristo. Oh, muy bien. Y del séptimo día, el apellido de la iglesia, porque la iglesia descubrió que el sábado era el día de reposo, no el domingo. Y entonces, como observamos el séptimo día como día de reposo, la señal del pueblo de Dios que aparece también ahí en la Biblia, pues entonces ahí estaba el nombre de la iglesia, el movimiento que profesamos, Iglesia Adventista del Séptimo Día.
Ese debe ser el mensaje que debe de permanecer latente. Maranata, el Señor viene y viene pronto. Ahora, el profeta Daniel, mediante la profecía de las 70 semanas, al final de la misma, anunciaba la llegada del Mesías, así como su bautismo y su muerte. 70 semanas están determinadas, están cortadas del periodo profético más largo, los 2300 días. 70 semanas de años, también estaban dedicadas para la reconstrucción de la santa ciudad, Jerusalén, y también ungir al Santo de los Santos. Versículo 26 dice que después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Es decir que efectivamente en la mitad de la última semana de años, en el año 31, pues Jesús fue colgado allí en la cruz. Según Daniel capítulo 9, versículo 24 y versículo 26. Ahora, todo estaba meticulosamente trazado por Dios, su bautismo, su crucifixión, su nacimiento. Miqueas, por ejemplo, el profeta Miqueas anunciaba el lugar exacto donde Cristo nacería. Mas tú, Belén Efrata, pequeña entre las hijas de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad, todos los días del siglo. Miqueas capítulo 5 y versículo 2. El profeta Isaías, el profeta mesiánico, en el capítulo 53 anunciaba los sufrimientos del siervo de Jehová. Mientras que el profeta Zacarías expone diciendo, y pesaron por mí salario 30 piezas de plata. Zacarías capítulo 11. Hermoso precio con que me han apreciado. Esto habla proféticamente de Jesús, quien fue traicionado con desprecio por 30 piezas de plata, según Mateo capítulo 26 y versículo 15, el precio de un esclavo en aquellos tiempos. Y en los concilios celestiales, todo el rescate del hombre estaba estructurado minuciosamente. San Pablo habla que llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, según Gálatas capítulo 4 y versículo 4. Entonces dice que levantado en una cruz, en San Juan capítulo 3 y versículo 14 y versículo 15, en aquella histórica entrevista que tuvo Jesús con Nicodemo, o Nicodemo con Jesús, pues Jesús le mencionó esta histórica profecía, este evento que había ocurrido allá cuando las serpientes aquellas mordían al pueblo de Israel, y Dios le mandó a hacer un asta y poner una serpiente metálica. Y entonces Jesús se refirió, era un símbolo de la muerte y la crucifixión de Cristo. Y como señal, Jesús se la señaló allí al príncipe Nicodemo y le dijo que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vida por una mirada. ¿Se imaginan ustedes? Hoy tan fácil así. Ahora Jesús el Cordero, en San Juan capítulo 1 versículo 29, después que Jesús fue bautizado, dice el evangelista Juan, que al otro día Jesús andaba por allí, y Juan, el discípulo, Juan el Bautista, dice que señalándole, le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Oh, hermanos queridos, muchos de los que estaban allí, algunos eran seguidores, discípulos de Juan el Bautista, y entonces siguieron a Jesús
y le dijeron: Rabí, ¿dónde moras? Y entonces Andrés luego encontró a Pedro, su hermano, y así se fue formando el grupo de los apóstoles o discípulos de Jesús. Ese cordero que fue sacrificado en el Edén, en cada sacrificio sobre el altar de cada patriarca, la noche antes también de la liberación allá de la esclavitud en Egipto, hallaba su cumplimiento en el humilde nazareno que a la edad de 33 años fue conducido al Gólgota, después de ser golpeado, vejado, escupido, azotado, alanceado y sentenciado a una muerte atroz, sin abrir su boca, cargó la cruz hasta el monte Calvario, donde crueles clavos horadaron sus manos y sus pies, y luego dejaron caer la pesada cruz por crueles verdugos. En Lucas 23, 44 al 45 encontramos esa historia fascinante. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. La segunda venida de Jesús. Si con exactitud, con minuciosa exactitud, todas las profecías mesiánicas se cumplieron en Jesús, el enviado de Dios, ¿por qué? ¿Por qué no creer, no tener fe en su promesa de que Él volverá? Momento antes de ascender al cielo, dice allí en el libro de los Hechos, que Jesús, los ángeles se pusieron allí al lado de los discípulos, dijeron, mientras que Jesús ascendía al cielo: varones, hermanos, varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, asimismo volverá como le habéis visto ir al cielo. Por lo tanto, Jesús empeñó su palabra. Él dijo allí en la carta en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, conocido por las promesas: vendré otra vez. No estén vuestros corazones turbados, no estén tristes vuestros corazones. ¿Por qué? Porque yo solamente estaré un breve tiempo en el cielo y luego volveré aquí a la tierra a buscarle, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y esa es la promesa bienaventurada que cada cristiano debe tener en su pecho, en su corazón, latente, presente, de que Jesús muy pronto cumplirá con su promesa de venir a la tierra a rescatarnos y a llevarnos a las mansiones eternas. Ya desde muy temprano, Enoc, séptimo desde Adán, profetizaba diciendo: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares. Judas 1:14. Ahora dinos qué señal. El evangelista San Mateo, por ejemplo, recoge aquella experiencia cuando después de Jesús, ya en los últimos días de su ministerio, visitó el templo. Cuando salían del templo, los discípulos les llamó la atención a unas enormes piedras que habían allí cerca del templo, y entonces le hicieron una como conferencia de prensa allí a Jesús y le preguntaron, ávidos los discípulos de saber los acontecimientos que iban a ocurrir antes del regreso, el establecimiento de su reino.
y le dijeron: Maestro, dinos qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. E inmediatamente Jesús comenzó a anunciarles algunas señales precursoras de su regreso que se encuentran escritas en el capítulo 24 de San Mateo, pero también en el capítulo 21 del Evangelio según San Lucas. Profecías que muchos conocemos, hemos estudiado diligentemente estas profecías, muchas de ellas se han cumplido, muchas se están cumpliendo, como es la predicación del Evangelio en todo el mundo. Ahora, pues, en estos momentos que estamos transmitiendo en todo el mundo, nos sintonizan, nos escriben personas desde España, nos escriben personas desde Brasil, nos escriben personas que contemplan nuestro programa desde Cuba y desde otros estados aquí en Estados Unidos. Quiere decir que la señal circunda el planeta y decenas, cientos y miles de personas escuchan el mensaje de Dios. Por lo tanto, esta profecía de la predicación del Evangelio haya su cumplimiento ahora en plena pandemia del coronavirus. Decir que Dios tiene métodos, ¿verdad?, grandiosos para hacer cumplir sus profecías. Yo pregunto a ustedes que me escuchan, ¿qué señal de estas mencionadas en Lucas 21 no se han cumplido? Todas se han cumplido: el oscurecimiento del sol, la caída de las estrellas, etcétera, los terremotos, las guerras, inundaciones, incendios voraces. Hermanos queridos, cada día que pasa nos estamos aproximando más a ese glorioso evento, la segunda aparición de nuestro amado Salvador Jesús. Pero hay un mundo escéptico, lamentablemente. San Pablo, en la segunda carta escribiendo a Timoteo, capítulo 3 y versículo del 1 al 5, nos habla de la crisis en el orden espiritual que acontecería en los últimos tiempos en el pueblo de Dios. Nos dice así la palabra: esto también debe saber, que en los postreros días, en los últimos días, los tiempos escatológicos antes de la venida del Señor, serían tiempos peligrosos, tiempos difíciles de manejar, que habría hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de los buenos, infatuados, hinchados, amadores de los deleites más que de Dios, y que tendrán apariencia de piedad, pero que negarán la eficacia de ella. Quiero decirle que esta es una crisis dentro de la iglesia. Es una crisis que se desarrollaría dentro del pueblo de Dios, porque todas estas características existen en el mundo no cristiano. Por lo tanto, debemos de estar apercibidos, debemos de estar preparados y salir completamente al encuentro de nuestro Dios, pero preparados espiritualmente. Ahora hay algo, la mayor preocupación, Pedro dice en su carta que en los últimos tiempos vendrían burladores, en los últimos tiempos, diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque todas las cosas desde los primeros padres están igual que antes. No, hermanos queridos, yo creo que realmente estos burladores están completamente ciegos, porque yo no veo que todas las cosas estén igual que antes. Actualmente, ¿qué ocurre? Nunca había habido tanta desgracia como en los tiempos de hoy. Nunca había habido tanta crisis como en los días de hoy. La tecnología, por ejemplo, se ha multiplicado. Cada día, pues, es más sofisticado los medios. Yo nunca me imaginé hace 40, 50 años atrás, cuando inicié mi ministerio, que hoy me encontraría en este lugar, en un lugar de los Estados Unidos,
predicando el evangelio al mundo entero. Sería algo, vaya, si lo diría a mis padres, ¿verdad? O a las iglesias que yo pastoreaba allá en mi país, se reirían de mí. Pero hoy en día Dios me ha concedido este privilegio, ¿verdad? Pero dice la palabra que en los últimos días, en los tiempos escatológicos, en los días antes de la venida del Señor, muchas personas se burlarían, así como los días de Noé, que se burlaban del anciano Noé, porque Noé predicaba de que nunca había un tiempo que nunca había llovido sobre la tierra y que iba a venir un diluvio. Y comenzó a preparar aquella arca, cada martillazo en el arca de Noé, que Noé daba allí en la madera del arca, era como un mensaje de amonestación. Aquel gran evangelista que Dios usó en aquellos tiempos durante 120 años, hizo un llamado final a entrar al arca. Dice la Biblia que solamente 8 personas entraron al arca y los demás que hicieron, se perdieron. Hermano querido, hoy Dios nos hace un llamado a prepararnos, a preparar nuestra arca, a preparar nuestro corazón. El arca es Jesucristo. Aunque vengan burladores diciendo, ¿dónde está la promesa? Mi Señor se tarda en venir. No, espera, porque el Señor ha de cumplir fielmente con su promesa de su segunda venida. La mayor preocupación. ¿Cuál sería la mayor preocupación para nosotros, para la iglesia en estos tiempos finales? Bueno, para mí, mi mayor preocupación, ¿saben ustedes cuál sería? Si realmente estoy plenamente convencido de que soy salvo. Así que tenemos siempre esa preocupación, bueno, y mis pecados. La segunda preocupación es que si tenemos la seguridad, la convicción de que nuestros pecados hayan sido perdonados y borrados allí del libro de las iniquidades. A pesar del llamado que nos hace Juan, el discípulo amado, que nos dice allí en su primera carta, capítulo 1, versículo 9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aleluya, gloria a Dios. Alabamos el nombre de Dios una vez más por esto, por la promesa de que aunque nuestros pecados sean como la grana, dice la promesa, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Cuánto creen en esta promesa, hermanos queridos? Y nos aferramos fuertemente a esta promesa maravillosa de la palabra de Dios. Quiera Dios que nosotros podamos estar convencidos plenamente que si hemos creído y aceptado el Evangelio de Jesucristo y realmente nos entregamos a Él y le damos entrada al Espíritu Santo en nuestro corazón, podemos disfrutar de la salvación, de la seguridad de que somos salvos. Ahora, ¿en qué debemos de ocuparnos o estar ocupada la iglesia, el pueblo de Dios en estos últimos tiempos? El profeta Amós nos señala la pauta a seguir cuando dice: por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel. ¿Y por qué te he de hacer esto? Contesta Dios: prepárate. Hay otra versión que dice: aparéjate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Hermano querido, qué lindo llamado Dios nos hace. Porque Dios no quiere la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino, que se arrepienta. Y dice: volveos 2 veces de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Dios no quiere que tú perezcas.
Dios no quiere que tu familia se pierda. Dios quiere que tú te arrepientas y vuelvas a Él, y Él será amplio en perdonar. La parábola de las 10 vírgenes que encontramos en el capítulo 25 del Evangelio según San Mateo es una parábola bien conocida por muchos, pero ¿qué ocurre? Tiene lindas lecciones y está muy para estos tiempos. Dice, se compara la venida del esposo, en este caso, es una clara alusión de su regreso. Porque Jesús, cuando estaba presentando a los discípulos esta parábola, dice que en ese momento había una boda, se veían las lucecitas que venían por la noche. Entonces, Él comparó su venida, comparó su regreso, su advenimiento con las 5 vírgenes fatuas y 5 vírgenes insensatas. Dice que eran 10 vírgenes en total. Las fatuas, ¿qué ocurría con las fatuas o insensatas? Dice que no habían llevado suficiente aceite en sus lámparas, mientras que las prudentes pues tenían aceite en sus lámparas, pero habían llevado provisión por si acaso el esposo demoraba, y entonces ellos tener suficiente aceite para poder encender las lámparas. Pero hay algo interesante. La Biblia nos dice que todas, tardándose el esposo, hay como una aparente demora. Y entonces, porque ya es tiempo de que Cristo hubiera venido, pero Cristo no acaba de venir. ¿Qué ocurre? Demorándose el esposo, cabecearon todas y todas se durmieron. Todas estaban vestidas de bodas. Todas llevaban lámparas en las manos. Todos anhelaban el regreso del esposo. Todas estaban vestidas, hermanos, de boda. Pero ¿qué ocurrió? Que la diferencia ocurre cuando a la medianoche se escuchó aquella voz, aquel clamor que dijo: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Ay, hermano, y cuando comenzaron a encender las lámparas, ¿qué ocurrió con las prudentes? No hubo problema, porque ellos llevaban suficiente aceite. Y las lámparas prendieron y llenaron su tanquecito de aceite nuevamente. Pero las insensatas, las fatuas, no se habían percatado de llevar aceite suficiente para la demora, la aparente demora. Le faltó el aceite. Y entonces decían: dame de vuestro aceite. No, porque entonces no podemos. Más vayan ustedes a las que venden. Pero hay algo interesante, hermanos, que ellos salieron, pero cuando regresaron, ya la puerta se había cerrado, como en los tiempos de Noé, que se cerró la puerta y los habitantes del mundo no pudieron entrar ni forzar la puerta. Hermanos, hay una aparente demora, pero el Señor está por llegar. Es importante que tus lámparas estén apercibidas, de que tus lámparas lleven suficiente aceite. El aceite representa aquí el Espíritu Santo. Quiere decir de que es importante de que tú leas la Biblia, de que tú ores, de que tú confieses tus pecados, pero es importante también que tú pidas por la unción del Espíritu Santo en tu vida, para que cuando Cristo venga podamos recibir al esposo divino. Entonces el aceite es símbolo de ¿qué cosa? Del Espíritu Santo. En Tito capítulo 2 versículos 11 al 14 concluye diciendo el apóstol: enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ahora concluimos, hermanos queridos, contando la experiencia de que en el año 9 aproximadamente antes de Cristo había ya en el Medio Oriente, por allá,
un rey que se había llamado Arquía, que se había convertido en un dictador. En ese momento, pues, quiso dar un banquete allí en su palacio. Eran muy comunes aquellos banquetes de los reyes de aquellos tiempos. Mientras que había un grupo que se había complotado para darle muerte al rey esa noche. Pero uno de los fieles cortesanos tomó los nombres de aquellas personas que se habían complotado para matar al rey, lo escribió en un papel y entonces lo echó en un sobre, se acercó sigilosamente donde se encontraba el rey ebrio en el trono y le susurró al oído diciendo: Rey, lea esta carta, que es un asunto serio. Inmediatamente, ¿saben ustedes qué hizo Arquías el rey? Pues tomó el papel, lo introdujo en el saco allí de su traje y dijo lo siguiente: dejemos los asuntos serios para mañana. Pero la historia nos dice que no hubo mañana para el rey Arquías. Poco tiempo después, los verdugos saltaban por sus espaldas y le daban muerte. ¿Por qué, amados amigos y hermanos? Porque había dejado el asunto serio. ¿Para qué cosa? Los asuntos serios para mañana. Yo creo sinceramente que el tema de la segunda venida de Cristo es un asunto serio, que te atañe a ti, a tu familia y a mí. Es importante que tomemos con seriedad el tema de la venida de Cristo. La segunda venida de Cristo es un suceso importante que pondrá fin a este mundo de pecado, de desgracia, de dolor, de sufrimiento, de separación. Debiéramos de anhelarlo y decir, como dijera el libro de Apocalipsis: ciertamente vengo en breve. Oh sí, Señor, ven, Señor Jesús. Hermanos, quiero concluir con unos versos que hice hace unas cuantas décadas atrás, que nos habla acerca de la preparación que debemos de tener para la venida de nuestro amado Salvador Jesús. Comparto con ustedes estos versos. Dice así: yo quiero ver al Señor en las nubes de los cielos, y al oír su dulce voz susurrando a sus corderos, a entrar por la puerta franca del mundo imperecedero. Yo espero verle sereno, con amor, gozo y paz, paciencia, benignidad, con la fe y la mansedumbre de aquel que murió en la cumbre por toda la humanidad. Yo espero en su bondad y en su bendita clemencia gozar de su influencia, templanza inigualable, virtudes tan insondables que a todos hoy se nos da. Que Dios añada su bendición sobre su palabra en esta mañana, que nos llene de alegría, de gozo, la gran noticia de que Jesús está a las puertas. Está solamente esperando que tú te entregues tu vida, tu corazón a Él, para que tú llegues a ser un candidato al reino eterno de nuestro amado Salvador Jesús. Vamos a concluir con un himno de alabanza. Vendrá el Señor
Esperad y velad, pues Él vendrá. Aleluya, aleluya, en las nubes vendrá, con sus huestes gloriosas, sí, muy pronto vendrá. En cielo y tierra se anuncia el adviento de Cristo en su glorioso advenimiento. Oh pueblo de Dios, es solemne el momento, pues hoy esperad y velad, pues Él vendrá. Aleluya, aleluya, en las nubes vendrá, con sus huestes gloriosas, sí, muy pronto vendrá. Velad y orad con la vista alzada, salid y luchad con la santa espada, id a trabajar con la fe reanimada, pues muy pronto vendrá. Él vendrá. Esperad y velad, pues Él vendrá. Aleluya, aleluya, en las nubes vendrá, con sus huestes gloriosas, sí, muy pronto vendrá. Oremos. Nuestro Dios y Padre, alabado y glorificado sea tu nombre, ahora y siempre. Te damos muchas gracias por permitirnos una vez más compartir con nuestra querida iglesia, con nuestros queridos hermanos en todas partes del mundo, tu palabra, el mensaje eterno. Pedimos que tú llenes nuestros corazones de fe, de esa fe que vence al mundo. Que la llama del Evangelio nunca se apague en nosotros. Que podamos prepararnos debidamente. Podamos decir como el apóstol Pablo, cada día muero. Y que en el día glorioso de tu manifestación en gloria y majestad, como lo dice allí el libro de San Mateo, podamos estar preparados, listos para darte la bienvenida e ir a morar por la eternidad con nuestro amado Salvador Jesús. Todo te lo pedimos en sus méritos. Amén.